Existe un secreto oculto sobre la criatura que tentó a Cristo en el desierto, uno que casi nadie te ha contado. No apareció con fuego ni cuernos, sino con palabras venenosas. Pero, ¿quién era realmente? ¿El propio maligno? ¿Un serafín rebelde? ¿O algo mucho más antiguo y peligroso? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir podría transformar tu comprensión de las Escrituras. Los relatos de Mateo 4:1-11, junto con Lucas 4:1-13, nos ofrecen uno de los instantes más reveladores y trascendentales de toda la literatura sagrada: el asedio espiritual contra el Mesías. Mateo 4:1 declara: en aquel momento, Jesús fue conducido por el Espíritu hacia el páramo para enfrentar la prueba del maligno. Pausa exactamente ahí. No fue coincidencia. No constituyó una emboscada orquestada por el adversario. Fue el mismísimo aliento divino quien guió al Cristo hacia aquella inmensidad. Era una cita celestial predestinada, una confrontación no únicamente entre el Hijo y el corruptor, sino entre la soberanía divina y el dominio tenebroso. Cristo acababa de sumergirse en las corrientes del Jordán para su bautismo. Las esferas celestiales se fracturaron, el Espíritu Santo se posó como ave pacífica y una voz retumbó como estruendo cósmico: este es mi descendiente dilecto, en quien encuentro suprema satisfacción. Mateo 3:17. Inmediatamente posterior es trasladado hacia 40 jornadas de inanición, tormento térmico y reclusión absoluta. ¿Cuál era el propósito? Porque previo al inicio del servicio público, la conquista privada debía quedar consolidada. Tras 40 jornadas de abstinencia alimentaria, Cristo se encuentra desnutrido, corporalmente frágil, indefenso. Entonces surge la voz seductora. Mateo 4:3. Si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, ordena que estos fragmentos rocosos se metamorfoseen en sustento. No representa meramente apetito. Constituye una agresión directa contra la esencia. Si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, expresado de otra manera, compruébalo. Emplea tu autoridad para beneficiarte personalmente. Sin embargo, Cristo replica citando Deuteronomio, Mateo 4:4, el ser humano no subsiste únicamente del sustento material, sino de cada expresión que emerge del corazón del Creador. Se rehúsa a permitir que la carencia prevalezca sobre la dependencia. El examen no concernía al alimento, concernía a la convicción. Posteriormente, el corruptor transporta a Cristo hacia la cúspide más elevada del templo en Jerusalén y expresa Mateo 4:6. Si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran: correcto, percibiste adecuadamente. En este momento el maligno recita las Escrituras, específicamente los Salmos 91, 11, 12. El adversario manipula la palabra divina para simular que el Creador garantizó resguardo independientemente de las circunstancias. Seduce a Cristo para que coaccione la intervención divina, para que convierta la dependencia en chantaje. Pero Cristo no sucumbe al ardid. Mateo 4:7. También las Escrituras establecen: no pondrás a prueba al soberano tu Creador. Contrarresta Escritura con Escritura, no elegida caprichosamente, sino interpretada correctamente. Entonces emerge la seducción más temeraria y perturbadora de todas. Mateo 4:8-9. Nuevamente el corruptor condujo a Cristo hacia una elevación extraordinaria y le exhibió todas las naciones del planeta y su magnificencia, declarándole: toda esta gloria te otorgaré si cayendo me rindes homenaje. Esto resulta audaz, sacrílego, pero no se limita a la vanidad personal. Representa un camino expedito, una metodología para obtener la soberanía evitando el sacrificio, sin padecimiento, sin inmolación. Simplemente genuflecte y apodera del mundo. Y aquí Cristo desenvaina la espada de la palabra con máxima intensidad. Mateo 4:10. Retírate, adversario, pues las Escrituras establecen: al soberano tu Creador adorarás y únicamente a Él rendirás servicio.
3 seducciones, 3 réplicas bíblicas, 3 triunfos. Cristo no ejecutó prodigios, no convocó serafines. Simplemente permaneció inquebrantable en la palabra registrada, demostrándonos que la veracidad divina resulta suficiente. El Verbo encarnado empleó la palabra inscrita como arma en el páramo. Hebreos 4:12. Pues la palabra del Creador posee vida y potencia, y resulta más penetrante que cualquier arma de doble filo. Pero aquí surge la interrogante auténtica que nos conduce hacia mayores profundidades. ¿Quién era exactamente este seductor? ¿Era simplemente el adversario como noción? ¿O constituía a alguien primitivo, más astuto, más íntimo, más terrorífico de lo que jamás concebimos? Era la misma entidad que murmuró a Eva en el paraíso, el mismo espíritu responsable de las tribulaciones de Job, la misma fuerza que osa confrontar al descendiente del Altísimo directamente. Eso es lo que investigaremos en el segmento siguiente. ¿Quién o qué representa esta figura que las Escrituras denominan? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo: el diablo. En el idioma griego del Nuevo Testamento, el vocablo empleado es diabolos, un término que significa difamador o fiscal. De ahí obtenemos la expresión diabólico en nuestro idioma, y no constituye meramente un nombre, sino un cargo, una función. Apocalipsis 12:9. Y fue expulsado el gran reptil, la serpiente primitiva, que recibe los nombres de diablo y adversario, el cual extravía al planeta entero. ¿Comprendiste eso? La serpiente primitiva, la misma que se introdujo al Edén y murmuró falsedades a Eva, la misma entidad desterrada del firmamento por sedición, la misma entidad que ahora osa seducir al descendiente del Altísimo en el páramo. Génesis 3:1. Sin embargo, la serpiente poseía astucia, superior a todas las bestias del campo que el soberano creador había formado. Esta serpiente no representa únicamente un reptil, constituye una entidad de extraordinario intelecto y manipulación. No agrede físicamente, conversa, distorsiona las declaraciones divinas. ¿Acaso el Creador os comunicó? Planta incertidumbre, soberbia y insurgencia, y mediante el engaño, el paraíso queda destruido. Apocalipsis 12 vincula directamente a este embaucador primitivo con el adversario y el diablo. ¿Podría ser que la misma entidad que sedujo a Adán y Eva esté ahora seduciendo a Cristo? Afirmativo. Pero en este momento, en lugar de seducir al primer Adán en un vergel, confronta al segundo Adán en un páramo, y en esta ocasión el desenlace es completamente diferente. Aquí el adversario emerge no entre las sombras, sino en el tribunal celestial. Deambula entre los descendientes divinos, entidades celestiales, y se presenta ante el soberano. Job 1:7. Y expresó el soberano al adversario: ¿de dónde procedes? Respondiendo el adversario al soberano, declaró: de recorrer el planeta y deambular por él. Nuevamente observamos su cargo, no un nombre personal, sino una función. El acusador no está agrediendo con llamas o violencia, está empleando palabras, acusando a Job de motivaciones falsas. Únicamente te venera porque lo favoreces. Este
no representa solamente un adversario del hombre, es un fiscal, un calumniador erguido ante el mismo Creador. Y el Creador permite que el adversario examine a Job, pero únicamente dentro de parámetros divinos. Esto es lo que comprendemos de Job. El adversario no equivale al Creador. Debe solicitar autorización. Actúa como oponente legal, no únicamente como fuerza caótica. Procura demostrar que la humanidad resulta indigna del amor divino. ¿Suena conocido? ¿No es exactamente eso lo que ejecutaba con Cristo en el páramo? Si verdaderamente eres el descendiente, si te postras y me veneras, no está únicamente ofreciendo seducciones, está formulando acusaciones. Si realmente eres el descendiente, compruébalo. Mismo personaje, diferentes disfraces. En Génesis surge como serpiente, un embaucador. En Job es un acusador en el tribunal celestial. En los evangelios es un seductor en el páramo. En Apocalipsis es un dragón, adversario del firmamento y la tierra. Misma esencia, diferentes manifestaciones. Un enemigo primitivo desplazándose a través del tiempo con una misión: oponerse al Creador, embaucando, acusando y aniquilando su creación. Juan 8:44. Cristo declara que era asesino desde el principio. Cuando profiere falsedad, expresa su naturaleza, porque es embustero y progenitor de la mentira. Ese es el carácter con el que estamos tratando. Así que afirmativo, el diablo en el páramo representa la misma entidad del Edén y de Job. Pero ahora está contemplando fijamente al único que no puede ser embaucado, la palabra del Creador en forma humana. Pero aquí existe un enigma que debemos cuestionarnos. Si adversario es un cargo, no un nombre, ¿podría haber otras entidades que anteriormente portaron el título de acusador? ¿Son todos los diablos únicamente demonios? ¿O algunos de ellos son infinitamente más primitivos? En la porción siguiente investigaremos qué significa realmente la Biblia por adversario y cómo la identidad de este seductor del páramo podría ser mucho más compleja de lo que jamás concebimos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cuando percibimos la palabra adversario, inmediatamente visualizamos una entidad específica, quizás con cuernos, cola o espada llameante. Pero la Biblia ilustra un panorama mucho más sofisticado. En el lenguaje hebreo, la palabra Satán, HCHTN, simplemente significa oponente, rival o acusador. No constituye un nombre personal como David o Moisés. Es una función, una descripción de lo que alguien está ejecutando. De hecho, en el libro de Job, capítulos 1 y 2, el hebreo original no expresa adversario como nombre. Dice Ha-Satan, el oponente. Es como expresar el fiscal, el desafiante o el abogado de la oposición. Job 1:6. Un día llegaron a presentarse delante del soberano los descendientes divinos, entre los cuales llegó también el adversario. Observa que este oponente no es desterrado del firmamento, está ahí por autorización, desempeñando una función designada en la corte celestial del Creador. Se presenta igual que los otros descendientes divinos, entidades celestiales, pero con un propósito: acusar, desafiar, examinar. En el mundo del antiguo Oriente Medio, la noción de un tribunal era fundamental para la justicia. El Creador frecuentemente es representado como el juez divino. En ese contexto, el adversario actúa como un fiscal, presentando cargos, cuestionando motivaciones y procurando demostrar el fracaso. Y eso es exactamente lo que observamos en Job 1, 9, 11. ¿Acaso reverencia Job al Creador gratuitamente?, cuestiona el adversario. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee.
y contemplarás si no te maldice en tu propia presencia. Esto no representa maldad aleatoria. Es una acusación formal formulada ante el Creador contra la integridad de uno de sus siervos fieles. Y el Creador permite el examen, no porque Job sea frágil, sino porque Job es resiliente. Y la respuesta es afirmativa, al menos funcionalmente. Existen otros lugares en el Antiguo Testamento donde el término adversario se emplea para describir figuras humanas o angélicas que se oponen, obstruyen o acusan. Números 22:22. El ángel del soberano se posicionó en el sendero como oponente adversario suyo. Incluso se declara que el mismo Creador levanta oponentes o adversarios para desafiar a su pueblo. Pero aquí es donde las circunstancias cambian. Con el tiempo, el término comenzó a evolucionar de una función general hacia una identidad específica. Para cuando arribamos al Nuevo Testamento, adversario casi siempre se emplea sin el artículo definido. Ya no el adversario, sino únicamente adversario, como si se hubiera transformado en un nombre propio. Se convierte en el oponente principal del Creador y su pueblo, el archiseductor, el enemigo de Cristo. ¿Estaba Cristo enfrentando a un adversario, únicamente un acusador, uno de muchos desafíos posibles? ¿O estaba confrontando al adversario, la personificación personal de la maldad? Considerando cómo Mateo y Lucas lo describen, citando escrituras, ofreciendo reinos, exigiendo adoración, esta entidad trasciende mucho más allá de un espíritu demoníaco típico u oponente general. Este es el mismo adversario mencionado en Apocalipsis 12 como la serpiente primitiva que ejecuta guerra contra los santos. Es el mismo oponente que Cristo posteriormente declararía que había caído como relámpago del firmamento. Lucas 10:18. No representa únicamente un cargo, es una entidad caída. Anteriormente, entre los más elevados del orden creado del Creador, ahora el más feroz oponente del descendiente del Creador. Nos recuerda que el adversario no representa algún villano de caricatura, no es omnipresente. No equivale al Creador, pero es auténtico, primitivo y deliberado en su oposición a los propósitos divinos. Su arma más poderosa, acusación y engaño. Igual que en Job, igual que en el Edén, igual que en el páramo. Apocalipsis 12:10. Pues ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Creador día y noche. ¿Y quién lo lanza? Cristo, el que permaneció firme en el páramo, el que enfrentó al acusador y triunfó. Ahora que comprendemos al adversario como una función convertida en identidad, observemos más profundamente hacia dónde tiene lugar esta batalla, porque esto no fue únicamente una confrontación en la arena, fue una zona de guerra espiritual. El páramo no representa únicamente un lugar árido y vacío con sol abrasador y viento aullante. En la Biblia, el páramo nunca es únicamente trasfondo. Es un personaje en la narrativa, es donde el Creador revela, donde las almas son examinadas y donde se libra la batalla entre convicción y carnalidad. Retrocedamos un momento y observemos el patrón bíblico, Deuteronomio 8:2. Y recordarás todo el sendero por donde te ha conducido el soberano tu Creador estos 40 años en el páramo, para humillarte, para examinarte. La nación de Israel experimentó 40 años deambulando por el páramo después de ser liberada de Egipto. ¿Por qué? No porque el Creador estuviera extraviado, sino porque ellos aún no estaban preparados. El páramo era un fuego purificador, un lugar de dependencia. No había Egipto al cual regresar, ni tierra prometida hacia la cual caminar todavía. Únicamente maná del firmamento, agua de las rocas, y la voz del Creador convocando a su pueblo a depender de él. Previo a recibir los 10 mandamientos, Moisés ayunó 40 días y noches en el monte Sinaí, rodeado de espesa nube y fuego. Éxodo 34:28. Y él permaneció allí con el soberano 40 días y 40 noches. No consumió pan ni bebió agua. Y inscribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El páramo se transformó en el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano,
un campo de batalla sagrado entre ley y rebelión, veracidad e idolatría. Luego está Elías, el profeta de fuego. Después de hacer descender llamas en el monte Carmelo, huye hacia el páramo, exhausto, temeroso y preparado para perecer. Primera en Reyes 19:8. Y levantándose, consumió y bebió, y fortalecido con aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del Creador. Allí el Creador habla no en terremoto o fuego, sino en susurro apacible y delicado. Incluso los más grandes profetas deben caminar el sendero solitario del páramo. 40 días en el páramo, 40 noches sin alimento, solo, expuesto, vulnerable. Este no es un número aleatorio. Cristo está intencionalmente representando la historia de Israel. Pero donde ellos fracasaron, Él triunfa. Donde Israel murmuró, Él alaba. Donde Moisés necesitó la ley, Cristo es la palabra. Donde Elías corrió con temor, Cristo se mantiene con autoridad. El páramo se convierte en un espejo de la historia de salvación, pero también es un campo de batalla, un tablero de ajedrez cósmico, donde el adversario intenta una última vez deshacer el plan divino antes de que siquiera comience. No te equivoques, esto no concernía únicamente al apetito y calor. No era meramente un examen de resistencia humana, era guerra. El descendiente del Creador estaba confrontando al enemigo primitivo cara a cara. El páramo era zona cero en la batalla entre firmamento e infierno. Esta no era únicamente la prueba de Cristo, era el último intento desesperado del adversario de prevenir que la salvación alcanzara al mundo. ¿Y qué armas se emplearon? No espadas o lanzas, sino palabras. El diablo cita escritura. Cristo responde con escritura. Cada versículo se transforma en un arma espiritual en esta guerra invisible. Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Creador. El Verbo encarnado empuña la palabra inscrita en pergaminos, y cada vez el seductor es silenciado. Entonces, cuando pienses en el páramo, no pienses en dunas de arena y olas de calor. Piensa en un tribunal cósmico. Piensa en una zona de guerra santa. Piensa en un lugar donde cada seducción hace eco de regreso al Edén y donde el resultado se extendería hasta la cruz y la resurrección. Porque si Cristo hubiera fracasado aquí, no habría Calvario, no habría Evangelio, no habría salvación. Pero no fracasó. Se mantuvo donde Israel, Adán y cada profeta habían tropezado. En el silencio del páramo, aseguró una victoria resonante sobre el enemigo de nuestras almas. Aquí es donde las circunstancias toman un giro más profundo y enigmático. En el pensamiento moderno y en los medios populares, frecuentemente tratamos al adversario y los demonios como intercambiables, como si fueran todos parte de la misma fuerza oscura y caótica, empleando diferentes máscaras. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero cuando examinamos más detenidamente las Escrituras, la Biblia establece distinciones claras entre el adversario y los demonios en esencia, en función y en poder. A lo largo de los evangelios, los demonios, denominados espíritus inmundos, son numerosos, inquietos y frecuentemente desesperados. Poseen individuos, Marcos 5:2-5, causan aflicción física, Lucas 13:11, temen el juicio y el destierro, Lucas 8:31, no nos envíes al abismo. Están aterrorizados de la presencia y poder de Cristo. Frecuentemente gritan, chillan, ruegan y convulsionan. Son caóticos, frenéticos y desesperados por no ser expulsados. Reconocen a Cristo como el descendiente del Creador, pero no se involucran con Él en debate teológico profundo. Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Cristo Nazareno?
¿Has venido para aniquilarnos? Los demonios son como soldados rasos del reino espiritual, peligrosos, afirmativo, pero claramente superados cuando enfrentan a Cristo. No está frenético, es calculado. No es salvaje, es estratégico. En la seducción del páramo no posee a nadie, no causa enfermedad física ni grita con terror. Conversa, razona, cita escritura. Si verdaderamente eres descendiente del Creador, arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran, Mateo 4:6. Aguarda, ¿qué tipo de demonio conoce los salmos de memoria? Este no es tu espíritu inmundo promedio. Este es una entidad inteligente, un rebelde cósmico, uno con memoria suficientemente extensa para recordar el Edén, Job, las peregrinaciones de Israel e incluso la gloria del firmamento mismo. Cristo nunca se refiere a la figura del páramo como un demonio. Tampoco lo hacen Mateo, Marcos o Lucas. Es denominado el diablo, griego, diabolos y adversario, sin gritos, sin súplicas, sin caos. Esto es maldad ordenada, maldad sofisticada. Esta entidad no únicamente agrede el cuerpo de Cristo, apunta hacia su misión, su identidad y su adoración. Eso nos comunica algo crucial. El seductor en el páramo no era un demonio. Era el comandante de los demonios, su dirigente, su príncipe primitivo. Mateo 12:24. No expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Incluso los adversarios de Cristo reconocían que existía una jerarquía en el reino espiritual. Los demonios son legión, infestan, oprimen, susurran, pero el adversario, él estrategiza, tuerce la palabra del Creador, procura corromper al Salvador antes de que la cruz siquiera ocurra, y eso lo hace más peligroso que cualquier espíritu salvaje. No es meramente malvado, es intencionalmente, teológicamente malvado. En la sección siguiente profundizaremos aún más en su identidad. ¿Podría la entidad que sedujo a Cristo ser un ángel caído del más alto rango? Posiblemente el que denominamos Lucifer era inteligente, estratégico y primitivo. Pero ¿podría haber sido más que eso? ¿Podría la entidad que se acercó a Cristo en el páramo haber estado anteriormente en las cortes del firmamento mismo? Algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, Tasiano y posteriormente Agustín, creían que el seductor no era otro que Lucifer, el ángel de más alto rango que cayó de la gloria. El nombre Lucifer procede de la traducción latina Vulgata de Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del firmamento, oh lucero, descendiente de la aurora? En hebreo la frase es Helel ben Shachar, literalmente estrella de la aurora, descendiente del amanecer. Mientras Isaías originalmente se dirigía al monarca de Babilonia, el lenguaje poético, hablando de caer del firmamento, queriendo ascender y ser derribado al reino de los muertos, ha sido interpretado por muchos cristianos como una profecía dual. Afirmativo, habló al orgullo humano, pero también parecía hacer eco de algo más cósmico. Considera este pasaje de Isaías 14, 13, 14. Tú que declarabas en tu corazón, ascenderé al firmamento, en lo alto, junto a las estrellas del Creador, estableceré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta no es la ambición de un simple hombre. Refleja una entidad celestial, una que deseaba el trono del Creador, una que fue derribada por orgullo y rebelión. Esto se alinea perfectamente con la narrativa contada en Apocalipsis 12, 7, 9. Posteriormente hubo una gran batalla en el firmamento y fue lanzado el gran reptil, la serpiente primitiva, que se denomina diablo y adversario. Esta entidad no era únicamente un seductor, era un príncipe anterior, uno resplandeciente ahora retorcido en su propósito y obsesionado con venganza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la aurora. Anteriormente fue brillante, posiblemente entre el más alto del orden angélico. Muchos eruditos también señalan a Ezequiel 28, que aunque dirigido al monarca de Tiro, parece describir más que un hombre mortal. Ezequiel 28, 12, 14. Tú constituías el sello de la perfección,
repleto de sabiduría y consumado de hermosura. En Edén, en el huerto del Creador permaneciste, tú, querubín magno protector. Nuevamente, esto parece apuntar hacia una entidad que anteriormente permaneció en santa radiancia, únicamente para caer por orgullo. No seduce a Cristo con lujuria o violencia, sino con atajos hacia la gloria. Apela a la identidad. Si verdaderamente eres el descendiente del Creador, ofrece poder. Todos los reinos del mundo te otorgaré. Distorsiona Escritura, sugiriendo que anteriormente la conoció íntimamente. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo adversario se disfraza como ángel de luz. Surge persuasivo, espiritual, familiar, no monstruoso sino majestuoso, torciendo gloria en engaño. Esto hace la seducción mucho más peligrosa. Cristo no estaba simplemente resistiendo maldad, estaba confrontando una entidad que había caminado anteriormente las cortes del firmamento, una entidad que había caído duramente y ahora quiere compañía. Si este es Lucifer, entonces la seducción no era únicamente personal, era cósmica. Esta era una batalla entre el descendiente del Creador y el primer rebelde, el unigénito y el que rechazó. Y aquí está el giro. La caída de Lucifer fue debido a su deseo de ascender por encima del Creador. Ahora está erguido ante el Creador en carne humana y osa declarar: «Póstrate ante mí». La ironía resulta asombrosa, la arrogancia absoluta, pero Cristo, el segundo Adán, no se inmuta. Mateo 4:10. Retírate, adversario, pues las Escrituras establecen: al soberano tu Creador adorarás, y únicamente a Él rendirás servicio. En ese instante, la estrella caída del firmamento es silenciada por el Verbo encarnado. ¿Constituyó un encuentro corporal o una visión espiritual? ¿Podría todo esto haber tenido lugar en la mente de Cristo? Para este momento, hemos investigado la identidad del seductor, la esencia del páramo y el poder de la confrontación. Pero existe una interrogante final que aún agita debate entre eruditos, teólogos y creyentes. ¿Fue la seducción de Cristo un evento literal o representativo? Algunos eruditos, particularmente en tradiciones liberales o metafóricas, argumentan que el relato de la seducción de Cristo puede no haber constituido un encuentro corporal cara a cara con una entidad denominada adversario. En su lugar, proponen que fue una visión espiritual, una lucha interna o una narrativa representativa diseñada para enseñarnos sobre la misión del Mesías. En esta perspectiva, el páramo representa la soledad interna de Cristo, un periodo de formación espiritual personal. El seductor no es necesariamente una entidad literal, sino una personificación de la incertidumbre, el temor o la ambición. Las seducciones son reflexiones de posibles senderos que Cristo podría haber adoptado, senderos de compromiso, autogloria o poder separado del Creador. Este enfoque declara que la narrativa funciona más como una parábola espiritual, una dramatización de Cristo luchando con su vocación e identidad. Pregunta: ¿sería Él el Mesías que se nutre a sí mismo o el que nutre al mundo? ¿Exigiría prodigios o confiaría en el Padre en obediencia silenciosa? ¿Gobernaría con dominación o con amor sacrificial? Es una interpretación poderosa, pero existe un problema mayor. Mateo 4:1. En aquel momento Cristo fue conducido por el Espíritu hacia el páramo para enfrentar la prueba del maligno. Esto no constituye un sueño, no está descrito como visión o metáfora, está narrado con el mismo tono histórico que el bautismo justo anterior y el ministerio público que prosigue. Lucas 4:2. Por 40 jornadas, y no consumió nada en aquellos días, transcurridos los cuales experimentó apetito. El cuerpo de Cristo experimentó hambre auténtica. ¿Por qué incluirían los redactores del Evangelio tal detalle corporal vívido si la seducción no fuera auténtica? Y más importante, arribamos a Hebreos 4:15, un versículo que destruye el enfoque de únicamente representativo. Hebreos 4:15.
pues no poseemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fragilidades, sino uno que fue examinado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Permite que eso penetre. Cristo no estaba actuando, no estaba imaginando, no estaba simbolizando, estaba siendo examinado de la misma manera que tú y yo somos examinados, pero Él permaneció donde nosotros caemos. Si la seducción fue únicamente un ejercicio mental, ¿cómo podría verdaderamente empatizar con las luchas de la humanidad? Si no existía enemigo auténtico, ¿cómo se puede declarar que verdaderamente conquistó? Constituyó un campo de batalla auténtico entre dos fuerzas auténticas: Cristo, el descendiente obediente del Creador, y el adversario, el acusador rebelde de la humanidad. Esto no concernía únicamente al pan, templos o reinos, concernía a qué tipo de Salvador sería Cristo. ¿Se nutriría a sí mismo o a otros? ¿Examinaría al Creador o confiaría en Él? ¿Adoptaría un atajo hacia la gloria o transitaría por la cruz? El diablo no únicamente quería quebrar a Cristo, quería reformarlo, torcer su misión antes de que siquiera comenzara. Pero Cristo no se doblegó, no vaciló, no transigió, triunfó. Y triunfó no únicamente para sí mismo, sino para ti. Significa que seguimos a un Salvador que comprende lo que se experimenta al ser seducido. No evadió la lucha, la penetró, la enfrentó y la venció. Y por eso puedes confiar en Él con tus batallas, tus fragilidades y tus días más sombríos. En nuestra siguiente y última sección, investigaremos cómo esta victoria en el páramo prepara el escenario para el triunfo definitivo de Cristo en la cruz. Y qué significa cuando la Biblia lo denomina el segundo Adán. Y no será el último, porque la veracidad es que tú y yo somos seducidos cada día. No puede que no estemos cara a cara con el diablo citando escritura, pero los murmullos son igualmente auténticos. Las pruebas llegan en momentos de fragilidad, en murmullos de compromiso, en decisiones que enfrentamos cuando nadie está observando. Y aquí está lo sorprendente. Las mismas tres seducciones que Cristo enfrentó aún hacen eco. Si verdaderamente eres descendiente del Creador, ordena que estos fragmentos rocosos se metamorfoseen en sustento. Mateo 4:3. Esto no concernía únicamente al alimento, concernía a la autodependencia. Hoy esa misma seducción declara: no necesitas al Creador, resuélvelo tú mismo. Eres suficientemente resiliente, suficientemente inteligente, puedes con esto. Y mientras el Creador nos ha otorgado dones e inteligencia, la seducción es vivir como si Él fuera innecesario. Pero Cristo declara, Mateo 4:4, el ser humano no subsiste únicamente del sustento material, sino de cada expresión que emerge del corazón del Creador. No únicamente necesitamos provisión, necesitamos presencia. Arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran: a sus ángeles ordenará concerniente a ti. Mateo 4:6. Esta es la seducción de coaccionar la intervención del Creador, de manipular la convicción en privilegio. Hoy resuena así: si el Creador realmente me ama, ¿por qué no lo está demostrando? Adoptaré el riesgo. Y si resulta mal, el Creador me rescatará. Pero Cristo responde, Mateo 4:7. No examinarás al soberano tu Creador. El Creador no es un genio, no está obligado a actuar bajo demanda. La convicción significa confiar en Él, no examinarlo. Todo esto te otorgaré si cayendo me rindes homenaje. Mateo 4:9. Esta es quizás la más peligrosa de todas. La propuesta es simple: puedes poseerlo todo. Únicamente inclina ligeramente tu rodilla. Hoy eso se manifiesta como comprometer tu integridad por un ascenso, silenciar tus convicciones para encajar, amar los reflectores más que al Salvador. Y la falsedad del adversario es siempre la misma. No necesitas la cruz, adopta el atajo, adora el éxito, adora la comodidad. Pero Cristo responde, Mateo 4:10, al soberano tu Creador adorarás y únicamente a Él rendirás servicio. La resistió para nosotros, enfrentó lo que enfrentamos y triunfó. Santiago 4:7, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Cuando te sientes seducido, cuando la presión aumenta, cuando el murmullo declara únicamente esta vez, recuerda que no estás solo en el páramo. Sigues a uno que ha caminado ahí antes que tú, y porque él permaneció firme, tú también puedes permanecer. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo examinado, es poderoso para socorrer a los que son examinados. ¿Dónde estás seducido a convertir fragmentos rocosos en pan, a satisfacer tus necesidades a tu manera? ¿Dónde estás seducido a saltar, a exigir una señal del Creador? ¿Dónde estás seducido a postrarte, a intercambiar adoración por ganancia mundana? Contempla en el espejo de la narrativa del páramo y recuerda, Cristo no únicamente nos otorgó un ejemplo, nos otorgó una victoria. Cerremos el ciclo. Iniciamos en el páramo donde Cristo permaneció solo, hambriento, expuesto y cara a cara con el enemigo de las almas. Pero para captar completamente el peso de ese momento, tenemos que ascender hasta el principio, de regreso a un vergel. 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, fue constituido alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. En Génesis 2 y 3 conocemos a Adán, el primer hombre. Fue constituido en perfección, situado en el paraíso, rodeado de hermosura, abundancia y presencia divina. Lo poseía todo y únicamente una restricción, y sin embargo fracasó. Cuando arribó la seducción, Adán escuchó a la serpiente, eligió rebelión sobre obediencia. Quiso ser como el Creador y al hacerlo separó a toda la humanidad del Creador. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado ingresó en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la maldición del pecado, vergüenza y separación se desató. El vergel se perdió. Avancemos miles de años. Ahora observamos a otro hombre, no en un vergel, sino en un páramo. No rodeado de hermosura, sino de desolación, sin fruta, sin brisa fresca, únicamente arena, apetito y el adversario. Y otra vez llega la prueba, pero esta vez el resultado es diferente. Donde Adán escuchó, Cristo resistió. Donde Adán cayó, Cristo permaneció. Donde Adán culpó, Cristo cargó el peso, ejecutó lo que Adán no pudo ejecutar, y al hacerlo comenzó a revertir la maldición. Romanos 5:19. Pues así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Un acto de rebelión trajo muerte, un acto de obediencia trajo vida. Era un tribunal cósmico, un segundo Edén donde el destino de la humanidad pendía en la balanza una vez más. Pero esta vez, el hombre en el centro no se ocultó del Creador, confió en él, no alcanzó fruto prohibido, se aferró a la veracidad, no transfirió la culpa, cargó la pelea. Lo que ocurrió en el páramo fue un adelanto de la cruz. En el páramo Cristo resistió al diablo. En la cruz lo aplastó. En el páramo permaneció solo. En la cruz adoptó nuestro lugar. Y todo comenzó con una decisión. Una decisión de declarar, no mi voluntad, sino la tuya. Esa decisión no comenzó en Getsemaní, comenzó en el páramo, donde el segundo Adán permaneció firme. ¿Estás aún viviendo bajo el fracaso del primer Adán o has ingresado en la victoria del segundo? Porque Cristo no únicamente triunfó para sí mismo, triunfó para ti. La Escritura le otorga muchos títulos: el diablo, el acusador, el adversario, el seductor. Pero su identidad fluye más profundo que únicamente una etiqueta. Es la serpiente primitiva del Edén, el ángel caído expulsado del firmamento, la sombra detrás de imperios y falsedades, la voz que murmulla en el silencio y el que osó enfrentar al descendiente del Creador. Pero Cristo no únicamente lo reconoció, no únicamente le resistió, lo derrotó. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo completado toda seducción, se apartó de él por un período. Se retiró, pero no para siempre. El enemigo retornaría en Getsemaní,
en la cruz, en la tumba. Pero incluso entonces, incluso cuando la oscuridad pensó que había triunfado, Cristo venció. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el páramo no es únicamente parte de la narrativa de Cristo, es parte de la tuya. ¿Has experimentado alguna vez como si estuvieras en el páramo, espiritualmente árido, batallando pensamientos de incertidumbre, temor o seducción, sintiéndote aislado, examinado u olvidado? No estás solo. Y más importante, no estás sin esperanza. Cristo ha caminado ese sendero antes que tú, para ti y contigo. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo examinado, es poderoso para socorrer a los que son examinados. Entonces, sin importar qué páramo estés enfrentando ahora mismo, el mismo Cristo que permaneció firme en el páramo está contigo hoy. Queremos escuchar de ti. ¿Has enfrentado alguna vez un momento de páramo? ¿Un período cuando la seducción golpeó intensamente en tu puerta? ¿Una temporada donde se sintió como si el enemigo estuviera cerca y el Creador silencioso? Deposita tu narrativa en los comentarios abajo. Tu testimonio podría alentar a alguien más caminando por el fuego. Si este video te ayudó a percibir la Biblia más claramente, otórgale me gusta. Nos ayuda a alcanzar más personas con estas enseñanzas profundas llenas del Espíritu. Suscríbete si no lo has ejecutado ya. Cada semana investigamos veracidades ocultas, enigmas bíblicos y revelaciones que cambian vidas directamente de la Escritura. Y comparte este video con alguien que conoces, que está en un páramo ahora mismo. Podría ser el mensaje que necesitan desesperadamente escuchar. El enemigo puede seducir, pero no está en control. La batalla puede ser feroz, pero no estás peleando solo. El páramo puede experimentarse vacío, pero el Creador está ahí. Y la voz del acusador ya ha sido respondida por la voz del vencedor. Cristo no únicamente triunfó en el páramo, triunfó en la cruz y por él tú también puedes triunfar. Mantente arraigado en la palabra, mantente resiliente en el páramo y nunca olvides, en cada batalla, en cada tormenta, en cada lugar árido, Cristo ya ha triunfado. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió, ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran yo soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo.
no es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá. No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece. Desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado, es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno.
Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre Soy refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a seré lo que seré, lo que implica que Dios es autóctono, autosuficiente y se define a sí mismo. A diferencia de nosotros, que aprendemos y crecemos a través de la experiencia, Él no varía en su esencia. Es la fuente de todo poder, conocimiento, sabiduría y vida, sin limitaciones. Teólogos describen esta característica como la autonomía de Dios, enfatizando que su existencia no depende de nada ni de nadie, no requiere aire, luz ni espacios físicos. El Todopoderoso, que formó el universo y todo lo que contiene, no necesita templos construidos por manos humanas ni la asistencia de seres creados, ya que provee la vida misma a la humanidad, sustancial y espiritualmente. La relación que tenemos con la creación es totalmente inversa. Somos nosotros quienes dependemos de Él antes de que se materializara cualquier cosa. Ángeles, luz o elementos, Él ya existía. No se encontraba en la espera de algo ni estaba incompleto. Su plenitud es absoluta. En su naturaleza divina se halla una perfección colmada de conocimiento, amor y gloria. Al ahondar en la eternidad de Dios, es fundamental recordar que Él precede a todas las cosas. Su capacidad de sostener todo en la creación lo hace aún más impresionante y nos asegura que existirá siempre, sobrepasando incluso las eventualidades de nuestro mundo. Isaías 40:28 nos pregunta, ¿no lo has conocido? ¿No lo has escuchado? Este pasaje nos recuerda la grandeza del Señor, el Creador eterno que abarca lo último de la tierra. Conocer estas verdades no solo transforma nuestra fe, sino que también amplía nuestra curiosidad sobre el propósito de nuestra propia existencia y la conexión con su divinidad. Recuerda siempre que esa relación puede ser el fundamento de una vida rica en significado y esperanza. Desde el principio, es fundamental reflexionar sobre el concepto de lo eterno y lo inabarcable. Te invito a considerar la grandeza del misterio divino que supera nuestra comprensión. Antes de cualquier instante, antes de que el corazón iniciara su latido, antes de que la luz del sol comenzara a brillar y de que se diera inicio al tiempo mismo, existe una pregunta que nos intriga. ¿Qué había en ese vacío primordial? Recordemos el relato del inicio. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde se origina nuestra narrativa, aunque no así la de Dios. Lo que se menciona como comienzo se refiere a la creación de la materia, el espacio y, por supuesto, el tiempo. El tiempo es una dimensión que fue formada y, por lo tanto, no limita a Dios, quien permanece por encima de este mismo. Su existencia se encuentra en una eternidad que no puede ser medida. No está sujeto a segundos, minutos ni años, y tiene la capacidad de percibir el desenlace desde el inicio, no como una simple predicción, sino como una realidad presente. En Isaías se nos recuerda que Dios declara el final desde el inicio y tiene un plan que abarca desde los tiempos antiguos. La visión eterna que posee Dios no se limita a una extensión temporal, sino que se sitúa en un plano totalmente distinto de la existencia. Es fascinante contemplar que, según Timoteo,
nos salvó y nos llamó a una vida plena, no por nuestros propios méritos, sino por su propósito y gracia que nos fueron concedidos en Cristo antes de que comenzara el tiempo. Antes de que el tiempo existiera, ya estaba delineado su edicto de redención. Esto implica que Dios ya había previsto el camino de salvación y que te conocía. La decisión de enviar a Cristo fue tomada mucho antes de que todo fuera creado. En Efesios se expresa que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer segundo existiera, Dios había planificado la historia de nuestro rescate. Detente un momento y visualiza este concepto profundo. Antes de la creación del universo, antes del surgimiento de átomos y seres celestiales, solo existía Dios, sorprendente, eterno y pleno en su ser. En su esencia no había oscuridad, ya que Él es la luz misma. Es intrigante considerar cómo esta inmensidad del propósito divino se despliega en nuestra cotidianidad. La comunicación con lo divino trasciende las limitaciones humanas y nos invita a participar en un relato mayor. La historia de cada individuo está entrelazada con el plan divino, dándonos una identidad y un propósito únicos. Es esencial reconocer que, a pesar de nuestra limitada percepción temporal, somos parte de algo mucho más grande. Cada decisión y cada paso en nuestras vidas pueden tener un impacto duradero, pero también hay un llamado a la responsabilidad y a la acción, porque somos los artífices de nuestras historias, en colaboración con la gracia divina. La espiritualidad contemporánea nos ofrece múltiples caminos para conectar con esta verdad. Mediante la reflexión, la oración o la meditación, podemos abrir nuestra mente y corazón a una comprensión más profunda de nuestra existencia. De esta forma, podemos acercarnos a una relación significativa con lo divino y a una vida rica de propósito. Al enfrentarnos a los desafíos de la vida, al mirar hacia atrás en la historia de los tiempos, podemos hallar consuelo en saber que no estamos solos en este viaje. La eternidad de Dios se convierte en nuestro refugio, brindándonos esperanza y una visión renovada para avanzar sobre nuestro camino. Así que medita sobre la grandeza del ser divino y descubre cómo puedes alinear tu vida con este plan eterno que te invita a ser parte de su obra en el mundo. Descubre la profundidad de lo divino en cada palabra, porque cada momento vale la pena reflexionar sobre su esencia. En 1 Timoteo 6:16 se nos revela que Dios se manifiesta como la palabra misma. No hay un vacío, pues Él representa la plenitud en su forma más pura. Este pasaje no solo describe la existencia divina, también inspira reverencia y un sentido de conexión espiritual. La luz que emana de Él es tan intensa que sobrepasa la comprensión humana. Su sabiduría y gloria son tan poderosas que un encuentro directo podría ser fatal. En Éxodo 33:20 se menciona que nadie puede contemplar su rostro y sobrevivir, evidenciando la magnificencia que encierra. Sin embargo, en medio de su grandeza, Dios es profundamente consciente de la humanidad, pues ya tenía un plan desde el inicio para la creación y la salvación de las almas. El ser eterno y trascendente no es un concepto que se originó con la creación, pues ya existía antes de que el tiempo mismo comenzara. Su existencia no fue incrementada por el acto de crear. Él ya poseía toda su gloria y sabiduría. En el libro de Judas, versículo 25, se resalta que solo Él es el sabio Dios y Salvador, revestido de gloria y majestad, dominio y poder, por los siglos de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. A menudo se plantea la pregunta sobre lo que existía antes del origen del universo. La respuesta, sorprendentemente sencilla, es que solo había Dios. No había desorden o vacío, sino al Eterno que habita en la perfecta armonía. En Miqueas 5:2 se hace alusión al Mesías, quien proviene de la antigüedad, subrayando así su naturaleza divina y eterna. Jesús, como parte de esta esencia, existió junto al Padre antes de que el tiempo comenzara. La narrativa de su existencia trasciende nuestro entendimiento, ya que todas las cosas fueron creadas a través de Él, tal como se menciona en Juan 1:1-3. El ser al que dirigimos nuestras plegarias no tuvo un comienzo con el cosmos. Su existencia precede a todas las cosas. A pesar de su infinitud, elige manifestarse en la temporalidad para ofrecer salvación a aquellos que se encuentran atrapados en sus limitaciones. La comprensión de Dios no se limita a lo que podemos ver o experimentar, va más allá de lo físico y se adentra en lo trascendente. Su amor y gracia son accesibles, brindándonos la oportunidad de establecer una relación auténtica con Él. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado ese vínculo, encontrando no solo respuestas a sus preguntas, sino también paz en medio del caos. La magnificencia de lo divino no se puede medir por nuestras experiencias humanas. Cada momento que pasamos en contemplación nos permite abrazar su inmensidad. Caminar por la vida con una comprensión de su grandeza puede cambiar la manera en que percibimos nuestro propósito y misión en el mundo. A medida que buscamos conectarnos con lo eterno, encontramos que este anhelo de significado es universal. En cada rincón del planeta, las almas buscan algo más grande que sí mismas. La invitación es clara. Abre tu corazón y permite que la luz que emana de su presencia ilumine tu camino, revelando un propósito más elevado en cada paso que des. Tu existencia no es un mero capricho del destino. Tus días están llenos de propósito y tu futuro es conocido por el Creador que trasciende el tiempo. Te invito a reflexionar sobre esto. Servimos a un Dios asombroso, uno que no solo creó el tiempo, sino que también optó por participar en él por amor a ti. Dios es eterno, un principio que ha sido fundamental en la comprensión de su naturaleza. Antes de que comenzara el tiempo o se diera forma a la creación, Él ya estaba presente, lo que plantea una interrogante que muchos tienen en su corazón. ¿Era Dios solitario antes de la humanidad? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad o de carencia emocional? La respuesta es un claro no. Antes del principio de todas las cosas, Dios ya disfrutaba de una relación perfecta como comunidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que entendemos como la Trinidad. Es fundamental aclarar el concepto de la Trinidad. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que se manifiesta en tres personas, cada una completamente divina y con roles distintos en su relación. Esta verdad se confirma en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye a sus seguidores a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre que abarca tres entidades. Además, en Deuteronomio 6:4 se reafirma que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, subrayando la unicidad, y al mismo tiempo revela una relación intrínseca que ha permanecido desde siempre. Escuchemos las palabras de Jesús acerca de esta conexión eterna en Mateo 17:5, donde pide al Padre que lo glorifique con la gloria que compartieron antes de que el mundo fuese creado. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús expresa su deseo de que aquellos que le fueron encomendados puedan estar junto a Él para experimentar la gloria que le fue otorgada, un amor que existía antes de crear el mundo. Aquí se nos ofrece un vistazo a la eternidad anterior a la creación, y es claro,
no hay vacío ni soledad. Lo que se revela es un espacio lleno de gloria, amor e intimidad. El Padre y el Hijo estaban en una comunión perfecta, compartiendo la magnificencia divina y un amor sin límites mucho antes de que existieran las estrellas. Sin embargo, esta relación eterna se extiende más allá de la conexión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo también es parte vital de esta Trinidad, actuando como consolador y guía para los creyentes. Su presencia en el mundo trasciende el tiempo y el espacio, brindando apoyo y dirección en cada paso que tomamos. Así, no estamos solos. Podemos confiar en que su amor nos envuelve constantemente. La importancia de entender la Trinidad radica en cómo afecta nuestro enfoque hacia Dios y nuestra relación con los demás. Reconocer la diversidad dentro de la divinidad nos enseña sobre la cooperación y el trabajo en equipo, modelando nuestras interacciones humanas. Cada persona tiene un valor intrínseco, reflejando la imagen del Creador. Somos llamados a fomentar relaciones que se asemejen a la unidad que existe en la Trinidad, construyendo una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Contempla la belleza de ser parte de un diseño divino que trasciende la soledad y la alienación. Esta conexión con Dios proporciona un sentido de pertenencia que resuena en el fondo de nuestros corazones. Abracemos el propósito que nos fue conferido y comprometámonos a vivir con la intención de manifestar amor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Reflexiona sobre esta verdad. El amor que Dios tiene no solo es para Él, sino que quiere compartirlo contigo. En el libro de Hebreos se menciona que el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que su existencia se remonta a antes de la creación misma. Cristo, gracias a este Espíritu, se ofreció a Dios sin falta, evidenciando que el Espíritu no fue creado, sino que es coeterno y de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Desde el inicio de todo, ya estaba presente y activo, como se describe en Génesis, donde se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Surge entonces la cuestión de qué hacía Dios antes de que existiera el mundo. No estaba esperando compañía, ni se encontraba vacío. Desde siempre ha estado en una comunión perfecta de amor y alegría. No había un sentido de carencia o anhelo, sino una completa satisfacción, porque en su naturaleza reside el amor eterno. La Escritura en 1 Juan nos recuerda que Dios es amor, lo que implica que siempre ha tenido a quien amar y recibir amor a cambio. Antes de que existieran los seres humanos o los ángeles, había amor pleno dentro de Dios, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La maravilla de esta comunión es que no es exclusiva. Jesús en Juan 17 expresa su deseo de que nosotros, sus seguidores, participemos de ese amor. A través de su revelación nos invita a formar parte de esa relación divina. En Juan 17:26 se nos dice que Jesús revela al Padre para que el amor que hay entre ellos esté también en nosotros. Esto es verdaderamente impactante, pues nos ofrece una conexión directa con la eternidad. A través de Cristo, no solo recibimos perdón y salvación, sino que somos llamados a disfrutar de la relación que siempre ha existido dentro de la Trinidad. La enseñanza sobre la Trinidad no son meras teorías frías, sino que son el pulso mismo de la eternidad. Desde antes de que se instaurara el cosmos, Dios ya era amor, y ese amor ha sido traído a nuestras vidas a través de Jesucristo, tocando nuestra existencia en el presente. Esta relación profunda y transformadora es un regalo que está al alcance de todos. Es esencial recordar que el amor genuino no solo se recibe pasivamente, sino que se vive y se comparte. Al abrir nuestro corazón al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo de manera diferente, encontrando un significado en nuestras interacciones diarias y en nuestra relación con los demás. Puede que no siempre percibamos esta divinidad en nuestra vida cotidiana,
pero cada momento se puede convertir en un testimonio de lo que significa ser amado y amar. La invitación está en cada instante, ya sea en los desafíos o en las alegrías. Participar de esta maravillosa realidad transforma no solo nuestra vida, sino también nuestras relaciones. El amor divino se convierte en la base sobre la cual construimos todo lo que hacemos, desde nuestras amistades hasta nuestras decisiones. La eternidad empieza ahora, y el amor de Dios nos permite vivir cada día como una expresión de ese amor eterno. Así que, si aún no has abierto tu corazón a esta verdad, te animo a que lo hagas ahora. La plenitud que buscas puede encontrarse en el amor que ha existido desde el principio, en la relación de la Trinidad y en la invitación que Cristo te hace a participar de esa comunión perfecta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios creó el universo si es eterno y está completo en sí mismo? Es fascinante considerar que no lo hizo por necesidad, sino desde un lugar de abundancia. La respuesta a esta cuestión se revela en el verso 7 de Isaías 43, donde se menciona que cada ser creado tiene un propósito glorioso. Así que, en lugar de buscar satisfacer una carencia, Dios actuó por la riqueza de su gloria. Todo lo que observamos, desde las inmensas galaxias hasta cada uno de nosotros, tiene un significado especial. Según Colosenses 1:16, todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, fueron formadas a través y para Cristo. Cada estrella, cada célula y cada ser humano existe porque Él así lo quiso. Esta es una invitación a reconocer nuestra esencia. Tu existencia no es un accidente. Fuiste creado para algo más grande que solo vivir. Dios nos otorgó no solo la facultad de servirle, sino también la oportunidad de conocerle profundamente, reflejar su ser y disfrutar de su compañía. Esto nos lleva a comprender que Dios no se limitó a crear elementos materiales, sino que también dotó de vida y personalidad a seres capaces de sentir amor y desarrollar relaciones. La mayor manifestación de su gloria no se encuentra únicamente en la naturaleza, sino en la humanidad, hecha a su imagen. Como se menciona en Génesis 1:27, tanto hombres como mujeres fueron formados reflejando características divinas. Esto implica que poseemos habilidades morales, una conciencia que conecta con lo espiritual, así como la capacidad para razonar, amar y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la creación no fue el final del propósito divino. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos eligió antes de que existiera el tiempo, con el deseo de que fuéramos santos y sin mancha ante su presencia. Es esencial entender que cada ser humano ha sido creado con una dignidad especial y un propósito divino. Nos ofrece la oportunidad de participar en su obra redentora y de experimentar su amor en una relación personal y profunda. Esto nos lleva a la conclusión de que cada vida tiene un significado trascendental y que estamos llamados a vivir en plenitud, sabiendo que somos parte de un plan mucho mayor. Además, esta conexión nos otorga la capacidad de impactar a otros. Cuando reflejamos el amor divino en nuestras acciones, extendemos ese propósito hacia los demás, promoviendo la paz, la justicia y el respeto por la vida. Reconociendo nuestra identidad y el llamado en nuestra vida, podemos contribuir a un mundo que anhela esperanza y significado. Es importante no perder de vista que, aunque enfrentemos desafíos y dificultades, siempre hay un propósito detrás de cada experiencia. Dios, en su sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y guiarnos hacia la realización de su plan redentor. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a reconocer la belleza de ser creado con un propósito.
Busca esa relación con tu Creador. Encuentra tu lugar en este vasto universo y deja que la luz de su amor transforme tanto tu vida como la de quienes te rodean. Descubre la profundidad del amor divino y haz parte de su plan eterno. Desde tiempos inmemoriales, la esencia de nuestro ser ha sido marcada por un propósito claro: ser abrazados por Él como hijos a través de Jesucristo, un reflejo de su voluntad suprema. Antes de la existencia del mundo y de cualquier adversidad, Dios ya había trazado un camino para nuestra redención mediante el sacrificio de su Hijo. Esto revela que tu vida no es el resultado de un mero impulso, sino que forma parte de un diseño divino. La salvación no se presenta como un recurso alternativo, más bien es la manifestación de un propósito eterno basado en amor. Este amor nos invita a celebrar la creación, cuyo objetivo último es manifestar la gloria de Dios y convocarnos a ser testigos de ella. En el libro de Habacuc se menciona que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, al igual que los cielos, que proclaman con esplendor la obra de sus manos. Todos los elementos de la creación, desde la majestuosidad del águila hasta la suave melodía del viento, apuntan al poder y a la grandeza del Creador. Sin embargo, la mayor representación de su gloria se encuentra en la humanidad redimida, en aquellos que reflejan su carácter y caminan en armonía con su verdad, amándolo con sinceridad. Es momento de reflexionar. Dios no creó el universo desde un lugar de carencia o necesidad. No hay en él vacío o inseguridad. La razón de su creación radica en su naturaleza amorosa, que se manifiesta al expresar, compartir y dar. Como se menciona en 1 Juan, el amor es un regalo que hemos recibido primero, lo que activa en nosotros un impulso por amar también. El relato de la creación se integra en una narrativa superior donde la gloria de Dios se irradia a través de la obra de la creación misma, de la redención, y culmina en Jesucristo. En 2 Corintios se nos recuerda que, así como Dios hizo brillar la luz en la oscuridad, también ilumina nuestros corazones, otorgándonos el entendimiento de su gloria reflejada en Cristo. Es crucial entender que Él no creó el mundo por necesidad, sino movido por un amor supremo. Cada aspecto de la existencia tiene un significado profundo, resaltando que no somos producto de una casualidad, sino que fuimos diseñados por su mano cuidadosa. Nuestras vidas trascienden lo ordinario, pues están entrelazadas con su propósito divino. El hecho de que estés aquí en este momento es un testimonio de su deseo de conocerte y caminar juntos en este viaje de fe y amor. Invitar a los demás a conocer este vínculo transformador es un llamado fundamental. Compartir este mensaje de amor y redención permite que más personas descubran su propia valía y el propósito que les ha sido asignado en este vasto universo. Reflexiona sobre tu identidad en Él y lleva este testimonio a quienes te rodean para que también ellos sean parte de esta gloriosa narrativa de amor y esperanza. Descubre tu propósito verdadero a través de Él, quien te ha creado. Si te preguntan sobre la esencia de Dios, puedes comenzar mencionando algunos de sus títulos como Creador, Rey o Salvador. Aunque estas designaciones son precisas, son solo una parte de lo que Él representa. Sin embargo, surge la cuestión: ¿cómo se llama a Dios? Antes de la creación y de asumir roles, en Éxodo 3:14, Él se reveló ante Moisés al decir: «Soy quien soy», y le instruyó a decirle al pueblo de Israel que Dios me ha enviado a ti. Este instante es trascendental. No se limita a ser un simple nombre, es una auténtica revelación. En medio del desierto, Dios no se define a través de sus funciones, sino que simplemente expresa su existencia. Él se presenta con la afirmación «soy». En hebreo, se registra como Yahweh, compuesto por 4 letras sagradas conocidas como tetragramatón.
Este nombre se origina del verbo ser, implicando conceptos de existencia y presencia. Yahweh puede traducirse como el que es o el que existe en sí mismo. En el libro de Revelación 4:8 se puede escuchar a los seres celestiales clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este nombre, Yahweh, tiene un profundo significado. Dios es eterno en su naturaleza. No depende de nada ni de nadie para existir. No se transforma, simplemente es. Nunca ha habido un instante en el que Él no haya existido. En Malaquías 3:6 se establece: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no serán consumidos. El nombre de Dios es más que un enigma. Revela su naturaleza fulgurante. A diferencia de nosotros, que cambiamos, crecemos y enfrentamos el paso del tiempo, Dios permanece constante en su carácter, sus promesas y su propósito. La carta de Santiago 1:17 lo expresa de manera maravillosa. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Él no se adapta, no se reduce. El mismo Dios que existió hace milenios persiste ayer, hoy y siempre, como se menciona en Hebreos 13:8. Reflexionemos sobre esta verdad a un nivel más profundo. La eternidad de Dios nos invita a confiar en su fidelidad y estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Su inmutabilidad nos da esperanza, sabiendo que su amor y justicia son constantes. En un orden social donde todo parece cambiar rápidamente, aferrarnos a la certeza de su existencia nos infunde confianza. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Yahweh no se ve afectado por el tiempo o las circunstancias. Esta realidad nos ofrece consuelo, pues en Él podemos apoyarnos en momentos de tumulto. No importa cuán caótica sea la vida, su esencia permanece intacta, proveyendo un refugio seguro. Al reconocer la grandeza de su nombre, podemos permitir que su luz y sabiduría guíen cada paso de nuestro camino. Conoce a este Dios eterno y sumérgete en su palabra, donde encontrarás el significado y el propósito que siempre has buscado. No lo dejes escapar. Acércate a Él y deja que su verdad transforme tu vida. Conéctate hoy con la verdad de que nunca estás solo. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era absoluto, eternamente sagrado, lleno de pureza y luz. Un amor inigualable, exhibiendo la perfección de la Trinidad, justo en sus juicios y dotado de una sabiduría infinita. La creación no fue un medio para completar su esencia, pues nunca la necesitó para enriquecerse, simplemente mostró su naturaleza. En Isaías 40:28 se señala que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, apuntando a un ser que no se desvanece en su grandeza, no se multiplica en gloria porque Él mismo es la gloria. Su amor no se incrementa, ya que Él es amor en su forma más pura. Su sabiduría no se expande, porque en Él resuena la total sabiduría. Lo fascinante de su nombre, Yahweh, es que encarna cercanía y relación. En Éxodo 33:14 se nos muestra un Dios que promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este nombre, utilizado más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento, resalta un Dios que está junto a su pueblo, que cumple lo que promete y que nunca falla. Invocar el nombre del Señor significa llamar a aquel que ha sido, es y será por siempre, un vínculo que abarca tiempo y espacio. Reflexiona un momento.
Antes de los inicios del mundo, Dios ya era todo lo que necesitaba ser. Su nombre, Yahweh, nos recuerda su eternidad, su inalcanzable naturaleza y su suficiencia. Así, cuando te encuentras en momentos de incertidumbre, cuando las circunstancias mutan, cuando las expectativas se desvanecen, puedes hallar consuelo en esta verdad. En Salmo 46:10 se señala la calma que se encuentra en confiar en Dios. Quizá te preguntas, ¿por qué es relevante que Dios existiera antes de la creación? La respuesta es simple y profunda. Esto transforma todo. Reconocer que Dios ya existía antes de cualquier cosa no es una mera idea abstracta, sino un pilar de fe, una fuente de esperanza y una paz que abriga tu ser. Vamos a analizar la importancia de esta comprensión. Primero, refuerza la autoridad absoluta de Dios sobre todo. Salmo 24:1 proclama que de Jehová es la tierra y su plenitud, lo cual subraya que Él es el dueño de todo. Segundo, entender esta eternidad nos proporciona perspectiva en medio de nuestras tribulaciones. Cualquier dificultad se reduce cuando se contrasta con su grandeza. Tercero, al saber que Dios es inmutable, encontramos seguridad en sus promesas. La percepción del tiempo puede cambiarnos, pero Dios permanece constante en su propósito. Cada cambio en nuestras vidas puede resultar abrumador, pero en medio de cada tempestad, la certeza de la presencia de Dios es un refugio. Además, la vida puede parecer incierta, pero la revelación de un Dios eterno ofrece una paz inquebrantable que trasciende el momento presente. En un mundo donde las fallas son comunes, el conocimiento de que Dios es fiel en su esencia nos impulsa a seguir adelante. En cada situación adversa, la esperanza se renueva cuando recordamos que Dios está presente. Conocer a Yahweh no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos anima a vivir con confianza y valentía a pesar de las sombras que nos rodean. Así que, al enfrentarte a las incertidumbres, recuerda que el Creador del universo es tu refugio y fortaleza. Es tiempo de abrazar esa certeza y ver el mundo a través de su luz eterna. Descubre el propósito divino que guía tu existencia. Si Dios es el creador de todo, también es quien rige y dirige cada aspecto de la vida, incluyendo la tuya. No eres producto de la casualidad, ni caminas en un universo sin propósito. Formas parte de un universo que se encuentra bajo el dominio de un Rey eterno, cuyo reino es puro y benévolo. Además, debemos recordar que nada ocurre sin que Él lo sepa. En Hechos 15:18 se nos recuerda que todos sus caminos son conocidos desde la eternidad. Dios es consciente de todo lo que ha sucedido, incluso de tus errores y los desafíos globales. No se detiene ante lo que parece ser crisis. Él ya ha vislumbrado tu futuro desde el inicio y está obrando en tu beneficio. Como se menciona en Romanos 8:28. Sabemos que Él actúa para el bien de aquellos que le aman, quienes han sido llamados por un propósito divino. El Creador que existe más allá de nuestro tiempo también conoce lo que vendrá en tu vida. Es fascinante entender que el amor de Dios te abarca desde antes de que vinieras al mundo. En Efesios 1:4-5 se afirma que fuimos escogidos antes de la creación, predestinados para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Antes de que respiraras por primera vez, antes de que cometieras tus primeros errores, Él ya tenía un plan para tu vida. Jeremías 1:5 nos dice que, incluso antes de formarte, te conocía y había apartados para ti un propósito especial. Tu existencia no es simplemente un azar. Desde la eternidad, su amor te abarcó y eres parte de su diseño divino. En Jeremías 29:11 se afirma que Él tiene planes para ti, definidos desde hace tiempo. Estos planes son para tu bienestar, no para tu daño, buscando ofrecerte un porvenir lleno de esperanza. A menudo nos detenemos a meditar en este verso,
Pero es fundamental entender que si Dios existía antes de la creación del mundo, su plan sobre tu vida comenzó mucho antes de tu llegada. Cada etapa de tu camino es vista y comprendida por Él. Todos los conflictos que enfrentas son parte del conocimiento divino y cada elección que tomas está bajo su mirada. En este sentido, somos parte de algo mucho más grande. El futuro que se te prepara está entrelazado con su eternidad, por lo que cada momento cuenta. La confianza en su dirección brinda paz a nuestras inquietudes. Las dificultades no son más que escalones para un propósito mayor, que a menudo se escapa a nuestra comprensión. La perseverancia es clave. Cada prueba que vivimos forma parte del diseño divino y nos acerca a la realización de ese objetivo que Él ha trazado. Así que, mientras navegas en este mar de incertidumbres y toma de decisiones, recuerda que no estás solo. Cada paso que das tiene significado en el plan superior de Dios. Rodéate de apoyo y mantén la fe activa en tu vida. Un futuro esperanzador está a tu alcance. Solo debes abrir tu corazón y permitir que la luz de su amor te guíe. Con cada suspiro, busca conexión con lo divino, pues cada día es una oportunidad para acercarte más a su propósito. No te detengas en el camino hacia tu destino. Confía en el propósito divino que tiene para tu vida y abraza lo que Él ha prometido. Cada jornada de tu existencia está cuidadosamente plasmada en su libro, como se menciona en el Salmo 139, lo que te otorga la certeza de que puedes entregarle tu futuro, incluso en medio de la incertidumbre. Las promesas de Dios son tan actuales como siempre, porque Él no sufre cambios. En Números se nos recuerda que lo que Él ha declarado, lo cumplirá. No es como los humanos que pueden dudar o mentir. Su fidelidad es firme y constante. En Hebreos se nos anima a mantenernos firmes en nuestra adoración y en la afirmación de nuestras esperanzas, ya que aquel que garantiza lo prometido es absolutamente fiel. Cuando Dios te llama perdido, amado, elegido o seguro, puedes confiar en ello, pues estas palabras provienen del corazón de un ser eterno y verdadero. Su naturaleza no se transforma, lo que significa que lo que proclamó hace tiempo sigue siendo relevante hoy y siempre. La existencia de Dios antes de la creación es significativa. Él no solo creó el universo, sino que también orquestó tu redención. Su esencia es atemporal, jamás tuvo un inicio, por lo que tampoco tendrá un final. Te está invitando a gozar de una eternidad a su lado. ¿Puedes creer en esto? Su promesa de acompañamiento y amor es inquebrantable. No estás solo ni olvidado. Estás cuidado por el infinito. Desde tiempos inmemoriales hasta hoy, hemos recorrido el sendero que conecta la creación con la salvación y nos adentramos en la promesa de un futuro eterno. Así como Dios existió antes del principio, también permanecerá después del ocaso de este mundo, según lo conocemos. En el libro de Apocalipsis se nos asegura que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, redefiniendo todo de manera sublime. Estas palabras no son una mera expresión lírica, sino la firme declaración del Creador en el clímax de la Escritura. Él es tanto la génesis como el epílogo de la narración que abarca el tiempo. Por lo tanto, Él no vive encerrado en una historia. Él es el soberano universal que da sentido a cada capítulo. Lo más asombroso es que este Dios eterno, que existió antes de cualquier realidad tangible y que sostiene el cosmos, desea compartir contigo su eternidad. Así que acepta este regalo eterno y contempla la maravilla de ser parte de su historia. Deja que su amor incondicional transforme tu vida y te guíe hacia un futuro pleno. Recuerda que cada paso que des está resonando en la eternidad, mientras su amor te rodea y te sostiene en cada momento. Abrázate a las posibilidades infinitas que te brinda la gracia divina y vive a plenitud cada día que se te regala. Descubre hoy mismo la esencia de la vida eterna.
No se trata únicamente de prolongar nuestra existencia, sino de conocer al único verdadero Dios y a Jesucristo, quien fue enviado para revelarnos esa verdad. La vida eterna es una invitación a entablar una relación íntima y personal con lo divino, donde el objetivo principal es vivir en comunión con Dios. Este no es un simple concepto religioso o filosófico, es una experiencia transformadora que va más allá de evitar las consecuencias negativas de una vida sin conexión con lo sagrado. La Escritura nos enseña que la culminación de nuestra historia es la presencia continua de Dios. Revelación 21:3 nos recuerda que Él desea que estemos en su compañía eternamente, lo que subraya el propósito fundamental de nuestra existencia, ser parte de su plan divino. Reflexiona sobre esto. ¿Estás hoy caminando junto a este ser eterno? ¿Te has abierto a la vida que ofrece el conocimiento de su ser? Si este mensaje ha resonado contigo y has logrado vislumbrar una nueva perspectiva, te animamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. La fe en el Eterno puede generar un cambio profundo. Si te ha gustado este contenido, considera compartirlo con alguien que busque entender su lugar en el plan celestial. Asimismo, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando enseñanzas bíblicas que te acercarán más a la verdad y a la sabiduría divina. Desde antes de que existiera el tiempo, Dios ha estado presente y su voz sigue llamando tu nombre en cada instante de la historia. No desaproveches la oportunidad de responder a su llamado. La vida auténtica se encuentra en la relación diaria con Él, en la que puedes experimentar su amor y guía constante. Reflexionar sobre la eternidad nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo el presente. Al abrir nuestros corazones a su misericordia, encontramos propósito y significado en cada día. La vida eterna es un viaje en el que cada momento se llena de valor cuando estamos en armonía con nuestro Creador. La respuesta a su invitación puede cambiar el rumbo de tu vida, brindándote una esperanza renovada y una paz duradera. Cada decisión que tomamos puede acercarnos más a esta relación divina y al infinito que nos rodea, donde Él nos llama a ser parte de su historia. Te animamos a que busques ese contacto genuino, esa conexión que transforma y da sentido a la existencia. Afronta esta nueva etapa con confianza en su amor y busca siempre su presencia. La vida eterna es más que un destino, es disfrutar del camino junto al gran Yo Soy. La pregunta es, ¿estás listo para responder? Comencemos explorando uno de los hallazgos más impactantes en la historia religiosa reciente, el Evangelio de Tomás. Lejos de las clases convencionales de estudios bíblicos, este documento estuvo oculto en las profundidades de Egipto durante más de 1000 años. No fue hasta 1945 que esta serie de dichos atribuidos a Jesús salió a la luz entre los manuscritos de Nag Hammadi. La institución eclesiástica no ha mostrado entusiasmo por este descubrimiento. El Evangelio de Tomás subvierte las expectativas tradicionales, se diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no relata milagros, ni la crucifixión, ni la resurrección. En cambio, ofrece una transmisión cruda y directa de los pensamientos de Jesús, desafiando el núcleo del dogma cristiano convencional. Aquí, Jesús no se presenta como un Mesías lejano, sino como un mentor que despierta lo divino en cada ser. Más aún, propone una idea revolucionaria. El reino de Dios reside dentro de nosotros, no en el cielo o en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en nuestro interior. Esta perspectiva no es solo una visión mística, representa un desafío directo a las estructuras eclesiásticas que han monopolizado la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo sagrado no está confinado a las catedrales ni reservado para el clero, sino que es accesible para todos, de manera personal y directa.
Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces el contacto con lo divino es inmediato y personal, sin necesidad de mediadores. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se ha mantenido oculto un mensaje tan poderoso? ¿Por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido en el Nuevo Testamento y se dejó que se perdiera en el desierto egipcio, mientras que otros evangelios fueron canonizados? Probablemente porque no coincidía con la narrativa controlada que la autoridad eclesiástica deseaba perpetuar, una que centraliza el poder en pocas manos en vez de democratizarlo. El Evangelio de Tomás, posiblemente escrito tan temprano como el primer siglo, contemporáneo de los evangelios reconocidos, ofrece una visión que pudo haber circulado entre los primeros cristianos incluso antes que algunos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, fue tachado de herético y ocultado por ser considerado subversivo. En sus páginas, Jesús nos habla en enigmas que revelan verdades más profundas, instándonos a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Jesús expresa: si sacas a la luz lo que llevas dentro, eso te salvará. Si no lo sacas, te destruirá. Este no es un credo de pasividad, como se predica en muchos púlpitos hoy en día, sino un desafío a reconocer y despertar a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los líderes eclesiásticos de la antigüedad debieron reconocer el potencial disruptivo de tal mensaje. Una doctrina que promueve el despertar espiritual individual podría sacudir los cimientos mismos de su control. Ellos necesitaban seguidores dependientes, no individuos autorrealizados que confiaran en su propia conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio de Tomás fue etiquetado como peligroso y escondido a la vista. Pero esos tiempos de ocultamiento han pasado. Estas enseñanzas están ahora accesibles, invitándonos a replantear todo lo que creíamos saber sobre Jesús y su mensaje. ¿Y si Jesús no nos estaba pidiendo simplemente que lo buscáramos a Él para la salvación? ¿Y si nos estaba invitando a buscar dentro de nosotros mismos? En este texto escondido, Jesús expone una verdad más profunda, empoderadora y liberadora, en contraste con enfoques que buscan controlar y condenar. No es cuestión de rezarle, sino de reconocer lo divino en nuestro interior. No se trata de rechazar al Jesús de los textos canónicos, sino de redescubrir aspectos de sus enseñanzas que han sido ocultados por siglos. Este redescubrimiento, si se comprende a fondo, podría revolucionar nuestra autoimagen, nuestra fe y nuestra interacción con el mundo. Hablemos ahora del gnosticismo, ese movimiento espiritual que estuvo a punto de redefinir la historia del cristianismo. Los gnósticos, muy distintos a lo que eventualmente representó la Iglesia establecida, buscaban una conexión mística y directa con Dios, desafiando la autoridad de sacerdotes y obispos. Para ellos, Jesús no era el destino, sino el guía, ofreciendo un mapa para reconectar con una realidad divina perdida. Los gnósticos valoraban un conocimiento secreto o gnosis, que, según creían, desbloquearía lo divino dentro de cada uno. En textos como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no implicaba pecado y repetición, sino un despertar. Sostenían que vivimos atrapados en un mundo ilusorio, velado por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un soberano distante que nos juzga desde lo alto, sino la esencia divina que reside en cada alma. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No veían a Jesús como un sacrificio por los pecados, sino como un revelador de verdades escondidas, instando a la humanidad a superar lo físico y despertar a una realidad espiritual más profunda. En su visión, la verdadera batalla se libraba contra la ignorancia, el velo que nos mantiene en la oscuridad espiritual. Contrastando con la imagen de un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica, un concepto central en la iglesia primitiva, los gnósticos ofrecían una perspectiva radicalmente diferente. Si te preguntas por qué fueron etiquetados como herejes, simplemente considera el impacto de una creencia que afirma que cada persona lleva un chispa divina, un desafío directo a cualquier institución que se proclame guardiana de la gracia divina. Así, el gnosticismo fue borrado de la historia. Sus textos fueron incinerados y sus adherentes perseguidos y asesinados. Todo lo que quedó fueron fragmentos, resucitados siglos después. Los gnósticos no temían declarar una verdad más sombría. Acusaron al Dios creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser inferior, un demiurgo que creó un mundo de sufrimiento y limitación, alejado del verdadero Dios, que es puramente espiritual. Esta visión desafía la autoridad eclesiástica y la imagen convencional de Dios como el todopoderoso y omnisciente creador. En textos como el Apócrifo de Juan, Jesús se presenta no solo como un maestro, sino como un liberador de la prisión del demiurgo, revelando que nuestra percepción de la realidad es apenas una sombra y que la verdadera divinidad está en trascender lo material. Para los gnósticos, la salvación no consistía en complacer a un Dios vengativo, sino en iluminarse, despertando a una realidad superior que la iglesia convencional procuraba ocultar. Sus comunidades no se congregaban en grandes catedrales, sino en reuniones íntimas y secretas, donde un círculo de buscadores compartía conocimientos, explorando la naturaleza de Dios, la realidad y el alma humana. Ellos sostenían que lo divino no debía limitarse a rituales grabados en piedra o credos impuestos, sino que era una realidad viva, destinada a ser experimentada personalmente, más allá de la fe ciega. Para ellos, las enseñanzas de Jesús no eran meramente un conjunto de normas para la moralidad, sino una guía hacia una comprensión profunda de lo sagrado. Ahora imaginen un escenario donde la Iglesia hubiera adoptado esta perspectiva gnóstica, un lugar donde la salvación no dependiera de obedecer ciegamente a una autoridad, sino de un despertar interno, genuino. En ese mundo, cada individuo se vería motivado a explorar los misterios del universo dentro de sí mismo, en lugar de someterse a los mandatos de una casta clerical. Esa fue la visión revolucionaria que los gnósticos ofrecieron al mundo, una propuesta que desafiaba las estructuras tradicionales. Sin embargo, la ortodoxia dominante la rechazó categóricamente, destruyendo sus textos, etiquetando sus creencias como herejías peligrosas y marginando a quienes osaban hablar de estos conocimientos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué esta reacción tan extrema? ¿Era solo un asunto teológico o algo mucho más terrenal? Podría haber sido una cuestión de control, de mantener el poder absoluto para determinar lo sagrado y lo profano. Los gnósticos defendían una autonomía espiritual absoluta y por ello enfrentaron la persecución más feroz, pagando con sus vidas por sus ideas.
Es un contraste inquietante con el mensaje simplificado que muchos de nosotros hemos escuchado, que la salvación es simplemente aceptar a Jesús como Salvador. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un mensaje oculto en las páginas del Nuevo Testamento, uno que retara todo lo que se nos ha enseñado? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34, encontramos una afirmación extraordinaria de Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Esta declaración no es una simple metáfora. Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, donde los seres humanos son llamados dioses e hijos del Altísimo. Jesús utiliza esta referencia para defenderse de las acusaciones contra su divinidad, insinuando que si las Escrituras pueden describir a otros como dioses, ¿por qué resultaba tan escandaloso que él reclamara ser el Hijo de Dios? Es un punto que la Iglesia ha pasado por alto repetidamente, prefiriendo narrativas más fáciles de asimilar. Este pasaje, sin embargo, plantea preguntas significativas. Si Jesús sugirió que hay un elemento divino en la humanidad, ¿cómo deberíamos entender nuestro propio potencial espiritual? Más importante aún, ¿por qué las instituciones religiosas han desviado la atención de este mensaje? Durante siglos, la doctrina predominante ha insistido en que la humanidad está caída, en un estado de pecado, y que solo puede ser redimida a través de un Salvador externo. Pero aquí, Jesús parece indicar que algo divino ya está presente en cada uno de nosotros. Esto no es un mensaje de culpa y separación, es un mensaje de fortaleza y posibilidad, y este no es un ejemplo aislado.